Bienvenidos una vez más a Ecos del Evangelio. Los saluda el Padre José Guadalupe Sánchez desde España. La semana pasada, la liturgia fue una oda a la salvación, como regalo de Dios para su pueblo. Este domingo 21, las lecturas nos regalan dos textos claves que son fundamentales para entender la estructura de servicio de la Iglesia, y al mismo tiempo nos regala un tercer texto que es una acción de gracias a la sabiduría y a la misericordia. Te invito a reflexionar esta liturgia en estos tres puntos. Pongamos mucha atención. La primera lectura de esta semana corresponde al profeta Isaías, específicamente el capítulo 22. Este hermoso pasaje es bastante simbólico y contiene una profecía que será retomada más tarde en el Evangelio, especialmente en Mateo, y constituye uno de los pilares dentro de la estructura de la Iglesia. Este pasaje como tal se enmarca en el reinado de Ezequías, el cual fue recordado como el pueblo, como un rey justo. Lamentablemente, su mayordomo era un hombre orgulloso y soberbio. Era prácticamente un hombre totalmente contrario a Ezequías. El mayordomo de la casa de Israel era el segundo hombre más importante del reino. Precisamente solamente era superado por la figura del rey. Él gobernaba cuando el rey estaba ausente y administraba la casa. Por eso la lectura expresa que sobre su hombro reposa la llave del palacio de David. El problema que nos narra la lectura es la destitución precisamente de Sebna como mayordomo, pues él no fue fiel, no fue humilde. Por eso Dios, en medio de una crisis política y social, decide destituirlo y poner a otro hombre de confianza, pero sobre todo un hombre que sea fiel y que sea humilde. El relato como tal contiene uno de los símbolos más interesantes dentro de la cultura judeocristiana, que es las llaves. Tener posesión de las llaves del reino implicaba la máxima autoridad después del rey, como lo hemos comentado arriba. Después era obviamente ostentar el poder del vicario, es decir, el mismo poder del rey en su nombre. Y tenía el poder sobre todas las cosas, de las puertas, del palacio, del tesoro, incluso de la toma de decisiones. Por eso este signo vuelve a aparecer en el Nuevo Testamento, pero ahora en la figura de Pedro. El final del relato cuenta la destitución de Sebna y cómo el poder es custodiado a otro hombre. Pasa a la figura de Eliakim, quien es la contraparte de Sebna. Sobre Eliakim descansa ahora la custodia del reino, y esta responsabilidad será motivo de orgullo para su casa por siempre, pues a quien Dios elige y responde, obviamente Dios lo bendice abundantemente. Esta lectura nos recuerda que Dios no escatima al darnos dones y talentos, pero todos estos vienen con la responsabilidad de ponerlos al servicio de los hermanos. Incluso los lugares de liderazgo no son meros títulos o no son escaparates para ganar fama o riqueza, sino son lugares de servicio a los demás. Dios recompensa al siervo que es fiel a su misión. Ahora te pregunto, tú en la misión que Dios te ha dado, ¿qué tan fiel eres? Segundo punto. La lectura del Evangelio de esta semana continúa con el capítulo 16 y está fuertemente relacionada con la primera lectura del libro del profeta Isaías. Los expertos de la Biblia lo catalogan como una actualización de este texto, aunque con otros dos temas también fundamentales y muy interesantes. Primeramente, el pasaje inicia con una pregunta de Jesús. ¿Quién dice la gente que soy yo? Es como tal
un recurso pedagógico común en Jesús y especialmente utilizado en el Evangelio de San Mateo, que quiere enseñar, que quiere que el conocimiento crezca en sus discípulos, pues su misión como tal es preparar a sus discípulos para que ellos continúen con la labor evangelizadora que el Padre le ha confiado a Jesús. Jesús sabe que su misión va a terminar y debe de preparar quiénes serán sus sucesores. Ante la pregunta, obviamente Pedro es el que responde: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. La respuesta de Pedro es acertada, pero lamentablemente el apóstol aún veía a Jesús más como un libertador político, como un Mesías de este mundo, más que el Mesías que venía a otorgarles la vida eterna. A pesar de todo esto, Jesús como quiera termina halagando su respuesta, pero da un matiz sumamente interesante. Jesús afirma que su respuesta es obra de la inspiración de Dios. No proviene de la inteligencia humana como tal, y mucho menos de la capacidad intelectual de Pedro. Y vaya, no dudamos que Pedro sea un hombre inteligente, pero definitivamente no proviene de su capacidad. Por eso mismo, versos más adelante, promete que los poderes del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque todo esto, tanto la inspiración como la obra que les va a encomendar, es precisamente de origen divino, no es humano. Para nuestros tiempos, este pasaje nos habla también de la naturaleza de la autoridad de Pedro y de sus sucesores, los cuales no vienen por la fuerza ni la inteligencia humana, sino vienen precisamente de la inspiración y del poder de Dios. Por eso mismo, los poderes del infierno no prevalecen sobre ella. El texto como tal continúa con un acontecimiento revelador. Jesús tiene un gesto bastante interesante con Simón. Le cambia el nombre. Dentro de las escrituras, el cambio del nombre implica un cambio en la misión e incluso en la constitución de la persona. Simón ahora será llamado Kefas, es decir, Pedro, la roca. El cambio implica como tal la nueva misión encomendada hacia el apóstol, quien dentro de los 12 tomará la misión de líder. Es interesante resaltar que si bien Jesús es la piedra que desecharon los arquitectos de la cual nos habla los salmos, el mismo Pedro lo predica en un discurso en Hechos de los Apóstoles, específicamente el discurso del capítulo 4. El apóstol es ahora el fundamento visible de la iglesia, es lo que se ve, pero el verdadero fundamento sigue siendo Jesús. De hecho, en la arquitectura antigua existe la distinción entre la piedra angular o la clave de bóveda, que es Jesús. Esta es insustituible. Sin ella el edificio se cae. Y la piedra de cimiento, la cual es Pedro. Su papel realmente es estar sobre la piedra angular. Es la piedra que se alcanza a ver desde el piso. Pedro siempre tuvo claro esto. Por eso lo resalta en su discurso de Hechos 4 y muchos más tarde en su carta, al afirmar lo mismo al decir que la piedra angular y viva es precisamente Jesús. Él sabe que él solamente es el mayordomo, como Eliakim, el encargado de la casa. El dueño y el rey sigue siendo Jesús. Por último, haciendo eco precisamente a la lectura del profeta Isaías, viene el relato de las llaves, el cual pareciera estar calcado de la lectura del profeta, pero ahora se actualiza, pues nos presenta ya no el reino de David, sino ahora nos habla de un nuevo reino, el reino definitivo,
que es el reino de Dios, que tiene como rey a Jesús, el cual, como en la cultura antigua, necesita de un mayordomo, es decir, de alguien de suma confianza que pueda ejercer la autoridad de forma vicaria, es decir, en nombre del titular. Es un reino que necesita de una mano derecha que reine en ausencia del verdadero rey. Es el mayordomo el que se encarga de la casa, es el que la administra, el que abre las puertas y las cierra según su juicio y prudencia. El elegido por Jesús es precisamente Simón, al que le cambia el nombre por Pedro. Él es el nuevo mayordomo. El teólogo Scott Hahn afirma que Pedro es el al-Bayid del Nuevo Testamento, su primer ministro, pues sobre él descansa ahora toda la responsabilidad del nuevo reino de Cristo. Este nombramiento viene simbolizado en la entrega de las llaves, las cuales son el signo de la autoridad sobre todo lo que pertenece al rey. De hecho, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 553, cuando explica esta parte de la Sagrada Escritura, nos dice lo siguiente: el poder de las llaves designa la autoridad para gobernar la casa de Dios, que es la Iglesia. El poder de atar y desatar significa la autoridad para absolver los pecados, pronunciar sentencias doctrinales y tomar decisiones disciplinares en la Iglesia, que es prácticamente la misión del mayordomo del Antiguo Testamento. Para nosotros cristianos, este texto nos recuerda que el sucesor de Pedro no es un título sacado de la manga, ni tampoco es un título inventado por la Iglesia, como lo afirman o lo dicen muchos de los protestantes. Este título tiene un profundo arraigo en la cultura judía. Por eso, cuando los otros 11 escucharon las palabras de Jesús, sabían el verdadero peso que tenían. Ni uno de ellos se quejó, pues sabían que uno había sido elegido como el mayordomo, y ese fue Pedro. Además, Cristo mismo garantiza que este ministerio y esta delegación es de origen divino y que su permanencia es garantía de Dios. Por eso mismo insiste, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Tercer punto. La segunda lectura de hoy, de Romanos 11, corona el tema que hemos venido leyendo desde hace 2 semanas en San Pablo, que es el rechazo de los judíos al Evangelio. San Pablo sabe que esto es una desgracia, pero reconoce que es una muestra de la inmensa sabiduría divina, pues el rechazo de los judíos significó la apertura del Evangelio para el vasto mundo pagano. Por eso hoy la lectura como tal nos demuestra una oda a la sabiduría, que nos recuerda mucho la literatura que está escrita en el libro de Job y en cierta medida también en el libro del profeta Isaías. San Pablo se fascina al darse cuenta que de un rechazo sobrevino una gran aceptación. De hecho, él mismo ya lo había expresado cuando comenta: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, pero ahora aplicado para la respuesta de los judíos y de los paganos. Por eso no le queda más que maravillarse ante la jugada maestra de Dios, que juega como el mejor ajedrecista. San Pablo expone la insondable sabiduría divina. Santo Tomás, de hecho, cuando lee este texto y lo explica, reflexiona acerca de lo profundo que es el misterio de Dios y cómo el intelecto humano es realmente incapaz de entenderlo, incluso en la más mínima parte. Para Santo Tomás, este texto es muestra de que la sabiduría de Dios no sobrepasa en gran medida. San Pablo, al mismo tiempo,
conectando con el tema de la salvación, de la cual Él nos ha dicho que es gratuita, afirma que la sabiduría de Dios se basta a sí misma. Dios en sus decisiones no le debe nada a nadie, pues nadie lo ha aconsejado, a nadie le ha pedido alguna sugerencia, a nadie le ha pedido algún consejo. San Agustín utiliza este texto para hablar precisamente de la teología de la gracia. San Agustín afirma que a Dios nadie le debe nada, pues nadie ni siquiera lo aconsejó en su plan para salvarnos. Todo lo que Dios hace, lo hace gratuitamente. San Pablo explica que la salvación de Dios ha desbordado el mundo judío gracias a la insondable sabiduría divina, que quiere como tal alcanzar a todos los hombres, que es un regalo que se muestra para todo el género humano. Antes de concluir, recuerden, síganos en este canal de Ecos del Evangelio. También les dejaré en los comentarios el link del nuevo canal de WhatsApp para recibir el Evangelio y los links de todo esto. Por último, las lecturas de este domingo nos dejan dos cosas claramente. Primero, desde el Antiguo Testamento, Dios ha escogido un mayordomo, alguien que está enfrente de la casa del rey. En el Nuevo Testamento, Jesús escoge a Pedro como el vicario de Cristo. Él es a quien se le otorgan las llaves. Nosotros como cristianos debemos saber de ver a Pedro como el mayordomo que está frente a la casa de Dios, que es precisamente la iglesia, y junto a él a sus sucesores. Segundo, esa misma sabiduría de Dios por la cual se extendió la salvación es la misma que elige a Pedro, que lo asiste en todo momento y que garantiza que los poderes del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Sabiendo esta responsabilidad del vicario de Cristo, como cristianos, nos queda simplemente unirnos, primeramente en obediencia al mayordomo de Cristo y también en oración para que Dios lo asista en todo momento. Saludos y bendiciones para todos. Recuerden, siguiendo el Evangelio de esta semana, orar siempre por el Santo Padre. Él es el mayordomo, el sucesor de Pedro, y lo que Él ate en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que Él desate en la tierra quedará desatado en el cielo. Bendiciones para todos, saludos desde España. No se les olvide compartir.